Bueno, continuando entonces con la charla de las lesiones elementales, nos vamos a referir en esta segunda parte a las lesiones elementales secundarias. ¿Mm? Como decíamos hoy al principio, en la primera parte de la charla, las lesiones elementales constituyen signos o señales que aparecen en la piel y en la mucosa. En sí constituyen la unidad básica de expresión de cualquier enfermedad y son lesiones que pueden ser compartidas justamente por muchos procesos mórbidos, de allí el nombre de lesiones elementales. Decíamos que las primarias aparecían sobre piel o mucosa sana y que las secundarias son las que aparecen de la evolución de estas lesiones primarias, es decir, derivan de las lesiones primarias. ¿Cuáles son las más conocidas o las más importantes? Tenemos la erosión o exulceración o ulceración también, pero eso suele dar lugar a confusión. Nosotros preferimos seguir utilizando los términos de erosión o exulceración y que se refiere a la pérdida de los estratos superficiales del epitelio sin llegar a comprometer la membrana basal. Es decir, si ustedes ven acá en este esquema, hay una pérdida de los estratos superficiales sin llegar a comprometer el estrato basal y sin llegar a exponer el tejido conectivo subyacente. Por lo tanto, al no haber exposición del tejido conectivo subyacente, la restitución de esta lesión o la curación de esta lesión suele ser ad integrum, no genera una respuesta inflamatoria importante y por lo tanto no deja cicatriz. La otra lesión es la úlcera, en la que la pérdida o solución de continuidad de este epitelio es mucho más profunda, compromete todo el espesor del mismo y por lo tanto habrá exposición del tejido conectivo, compromiso de la membrana basal y por lo tanto la curación será con cicatriz. La fisura o grieta se refiere también a una solución de continuidad o interrupción de la continuidad del revestimiento epitelial, pero que en este caso tiene una disposición lineal. Las fisuras o grietas hay que distinguirlas de los surcos y de los pliegues que vimos cuando hablamos de lesiones elementales primarias, en el cual hay una profundización nada más de pliegues del epitelio, pero no hay solución de continuidad del mismo, o sea, no hay exposición de tejido conectivo. Acá vemos en esta foto un ejemplo de fisura o grieta en la comisura labial, producida generalmente por sobreoclusión de los labios, que favorece la permanencia de saliva, favorece a que esta zona esté permanentemente húmeda y provoque maceración y una ulceración del epitelio que tiene una disposición lineal por la localización anatómica en la que se encuentra. Después tenemos la perforación, que también es una solución de continuidad que puede ser aguda y crónica por destrucción tisular, que suele comunicar a veces cavidades entre sí o una cavidad anatómica con el exterior, como vemos acá en el paladar, en el cual hay una comunicación entre la cavidad oral y la fosa nasal. Generalmente esa comunicación se produce porque hay necrosis, hay pérdida tisular, pérdida del tejido, y se establece entonces un trayecto de comunicación entre ambas cavidades. Después tenemos la pseudomembrana y las costras. En realidad se trata de la formación de un material membranoso, generalmente secundario a la formación de un exudado que suele ser
con frecuencia un exudado inflamatorio que puede tener distintas características, distinta coloración, dependiendo de su composición, y que suele cubrir áreas que están erosionadas o ulceradas, pero que cuando se hallan en un medio ambiente húmedo, como lo es una cavidad, como es la cavidad oral, o por ejemplo la mucosa genital, lo que se forma es una pseudomembrana que se desprende fácilmente al pasar un hisopo o una pequeña torunda de algodón. Esta misma pseudomembrana, si está localizada en una superficie seca cutánea, en vez de formar la pseudomembrana húmeda, como vemos en la mucosa, forma lo que se llama la costra, que puede ser también, puede tener distintas características de acuerdo a su composición: serosa, melicérica, purulenta, serohemática o hemática, pero al estar expuesta al medio ambiente en una superficie seca, en vez de formar una pseudomembrana, se forma una costra. No es más que entonces tanto la pseudomembrana como la costra el resultado de la organización y desecación de distintos tipos de exudado inflamatorio, ya sea en una superficie húmeda o en una superficie seca. Cuando hablamos de escara, nos referimos a una porción de tejido necrótico generalmente provocado por causas químicas o por isquemia. Les resultará familiar el término escara cuando nos evoca la presencia de escara en pacientes que están durante mucho tiempo en decúbito dorsal, en la zona sacra o en la zona de los talones, en las extremidades inferiores, debido a la compresión vascular, sufre isquemia ese tejido y necrosis de coagulación, provocando una zona localizada de tejido que está muy bien delimitada y que puede tener diferente grado de profundidad e incluso comprometer no solamente el revestimiento epitelial, sino también la dermis y el celular subcutáneo. Las escamas se refieren al desprendimiento de laminillas córneas en un epitelio queratinizado, como por ejemplo en el caso de la cavidad bucal, la zona cutánea o la vertiente cutánea del labio, o también en la zona de piel, resultante de procesos inflamatorios que provocan en el epitelio una renovación acelerada y una producción de queratina mucho más acelerada, que hace que las láminas córneas se desprendan en forma de escamas o laminillas en la superficie. El término atrofia se refiere al adelgazamiento o a la reducción del número y volumen de los elementos celulares en un sector de la mucosa, que se verá, por ende, al estar adelgazado, más brillante, de menor espesor. Se podrá ver incluso con una coloración más rosada o eritematosa, porque al estar disminuido el espesor del epitelio se transparenta mejor todo el lecho vascular que está inmediatamente por debajo del epitelio, y generalmente se deben a trastornos de la irrigación, a hipovitaminosis, a falta de estímulos tróficos por trastornos de inervación nerviosa, a trastornos hormonales, etc. Después tenemos las cicatrices, que en realidad la cicatriz comprende un proceso final del proceso de reparación, es decir, la fase final de cualquier proceso inflamatorio termina con una fase de reparación que, dependiendo del daño, de la magnitud del daño y del tejido que esté involucrado en la lesión, podremos tener o una reparación de tipo ad interum con tipos celulares iguales al tejido dañado originalmente, o podemos tener un proceso de cicatrización en el cual
el tejido original dañado es reemplazado por tejido fibroso que constituye la cicatriz. Cuando esta cicatriz tiene un crecimiento excesivo por diferentes causas, después lo vamos a ver cuando veamos inflamación y procesos de reparación, podemos tener un proceso cicatrizal exuberante o que exagerado más allá de lo normal, y eso es lo que recibe el nombre comúnmente de queloide. Histológicamente es esto lo que vemos en una cicatriz, un incremento del tejido fibroso, un reemplazo del tejido original que fue dañado por esta proliferación de tejido fibroso. Estos rosas que ustedes ven son haces de colágeno engrosados que se ve en una cicatriz. Y bueno, así como hoy hablábamos de terminologías y de lesiones elementales macroscópicas, porque decíamos eran las que las veíamos a simple vista durante el examen físico o con la ayuda de algún instrumento como lupas o sistemas de iluminación, etcétera, también tenemos que conocer y ir familiarizándonos con diferentes terminologías microscópicas que también son o las consideramos lesiones elementales, porque son términos que los vamos a usar de aquí en adelante para describir distintos procesos o las diferentes lesiones presentes en diferentes procesos patológicos, y que resulta fundamental que ustedes los vayan aprendiendo, los vayan conociendo, porque eso les permitirá el día de mañana interpretar de manera correcta un informe histopatológico. Hoy hablábamos en la primer charla sobre el tipo de epitelio de revestimiento de la cavidad oral, que decíamos era un epitelio plano, estratificado, queratinizado en mayor o en menor medida. Existirán sectores en que pueda tener epitelio cilíndrico en la parte de anexos de la cavidad oral, y este epitelio puede sufrir cambios ante procesos irritativos, procesos inflamatorios, procesos reactivos, adaptativos a nuevas situaciones que reciben diferentes denominaciones y con las cuales tenemos que ir familiarizándonos para hablar y manejar los mismos términos todos. Entonces, dentro de las lesiones microscópicas podemos ver hiperkeratosis, que hace referencia a un aumento, a una hiperplasia del estrato córneo, asociado a menudo a una alteración cualitativa y cuantitativa de la queratina. Parakeratosis, que ya hemos visto hoy, que es un estrato córneo en el cual hay conservación o persistencia de los núcleos de las células pavimentosas superficiales y que suele ser un proceso normal en algunos sectores de la mucosa. Acantosis, que es la hiperplasia o el aumento, el engrosamiento del epitelio a expensas del estrato espinoso. Papilomatosis, que también lo hemos visto hoy, que era la elongación y ensanchamiento de las papilas dérmicas o del corium. Atrofia, que decíamos era el adelgazamiento del epitelio. Acá tenemos imágenes para ejemplificar estos términos. Entonces tenemos hiperkeratosis, como vemos acá, un aumento del estrato córneo. Acantosis, un aumento del espesor del epitelio a expensas del estrato espinoso. Parakeratosis, un estrato córneo con persistencia de núcleos en el estrato superficial de queratina. Papilomatosis, que era la elongación de las papilas dérmicas o del corion, en el caso de las mucosas. Diskeratosis, que es la queratinización individual y anómala de células individuales del epitelio.
Es una queratinización anormal, individual y prematura de las células epiteliales. Acantólisis, la pérdida de las uniones intercelulares por falta de cohesión de las células epiteliales, que es el mecanismo por el cual se producen muchas lesiones de tipo ampollar. Espongiosis, que se refiere al edema intercelular en el epitelio, es decir, a la acumulación de líquido entre las células que provoca la separación de las mismas y que también suele ser otro de los mecanismos implicados en las lesiones ampollares. Vacuolización, que se refiere acá al edema intracelular, es decir, a la formación de vacuolas en el interior de las células o en su vecindad, otro mecanismo también vinculado a la génesis de lesiones ampollares. Exocitosis, que se refiere a la migración de células inflamatorias en el espesor del epitelio, ya sea leucocitos polimorfonucleares, linfocitos, a eso se refiere el término mononuclear, macrófagos. Y acá vemos imágenes de estos términos. Acantosis, aumento del espesor del epitelio a expensas del estrato espinoso. Hiperkeratosis, papilomatosis, hiperplasia y elongación de las papilas, y a su vez elongación de estas prolongaciones del epitelio que se llaman redes de cresta. Acantopapilomatosis, cuando hay una combinación de ambos procesos, elongación de las papilas y elongación de las redes de cresta, es decir, es frecuente que ambos fenómenos se presenten simultáneamente. Acá tienen imágenes de la espongiosis, pueden ver claramente en la fotografía la separación entre los elementos celulares, estos espacios claros que están señalados acá con flechas rojas, es el edema intercelular o espongiosis. También vemos la exocitosis, que es la presencia de células inflamatorias intercaladas y mezcladas entre las células epiteliales, que suele ser un fenómeno que generalmente va acompañado de espongiosis. Y después tenemos acá también lo que hoy ya hemos visto cuando hablamos de lesiones elementales primarias, las vesículas y las ampollas, dependiendo de su tamaño, que decíamos pueden tener localización superficial o subcórnea, pueden tener localización intraepitelial, suprabasal o subepitelial por debajo de la membrana basal. Todos estos elementos después vamos a volver a ver ya relacionados a determinadas patologías que tienen mucha importancia en la cavidad oral y las vamos a ver en más detalle. La acantólisis que hoy mencionábamos, que era la pérdida de las uniones intercelulares que producen falta de cohesión de los queratinocitos y que es el mecanismo por el cual el mecanismo fisiopatológico presente en enfermedades ampollares del tipo pénfigo. Acá ven mejor ese fenómeno de acantólisis. Todos entonces estos términos son términos referidos a lesiones microscópicas comunes a muchos procesos patológicos que ustedes los van a ir escuchando repetidamente y se les va a ir grabando en la memoria su significado. Entonces, fíjense, acá tenemos también que ya hemos visto erosión y ulceración y fisura, que se refieren a diferentes soluciones de continuidad del epitelio, la erosión comprometiendo los estratos superficiales, la úlcera comprometiendo todo el espesor y la membrana basal, y la fisura que tiene una disposición lineal que también es profunda, compromete la membrana basal y por lo tanto también deja cicatriz.
Acá tienen una imagen histológica de una erosión o exulceración donde se puede observar muy bien que la pérdida de sustancia es superficial y que los estratos más bajos y basales del epitelio todavía se hayan conservado y por lo tanto no hay exposición del tejido conectivo. Esto curará sin cicatriz con una restitución ad íntegro. En cambio, acá tienen una microfotografía de una lesión ulcerativa en la que hay una interrupción de la continuidad del epitelio con exposición del tejido conectivo subyacente, con la formación de una pseudomembrana. Esto será una pseudomembrana si estamos en una cavidad húmeda como la cavidad oral, o formará una costra leucocitaria o serohemática si estamos en una superficie cutánea. Esto genera, por supuesto, una respuesta inflamatoria, que es toda esta célula que ustedes ven acá, que esto a su vez iniciará el proceso de reparación y de cicatrización. Por lo tanto, esto va a curar con cicatriz. Esto que ustedes tienen acá a la derecha es el tejido de granulación, que es justamente el inicio de los fenómenos de curación en cualquier sitio de daño tisular. Bueno, creo que hasta acá hemos llegado. Durante el transcurso del año iremos otra vez viendo en particular cada una de estas lesiones. Lo fundamental e importante es que conozcan estos términos, que los vayan incorporando, que los sepan reconocer, sobre todo porque justamente del adecuado reconocimiento y asiento de esas lesiones en la historia clínica es que podremos todos hablar el mismo lenguaje e interpretar de igual manera estas lesiones para el tratamiento del paciente. Muchas gracias.